muchas gracias por conectarse a esta nueva edición del Seminario de Investigación del MODEMAT. El día de hoy, una vez solucionados sus pequeños problemas técnicos, tenemos la charla de Manuel Fernando Cortés. Fernando es colega que está trabajando desde hace algún tiempo ya en el Departamento de Matemática de la Politécnica Nacional. Es especialista en ecuaciones diferenciales y el día de hoy nos va a hablar sobre este problema de Navier, este modelo de Navier-Stokes-Martina. Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te dejo con la audiencia de Modema. Okay. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Sergio, por la invitación a hablar sobre una pequeña parte de la investigación que realizo. En particular, hoy voy a hablar sobre el modelo de Bardeen-Navier-Stokes, sobre las soluciones en un tiempo suficientemente largo, cómo se comportan. Este trabajo fue en colaboración con el profesor Oscar Jarrín de la Universidad de las Américas. Ok, entonces, sin decir más, podemos empezar. Entonces, empezaremos por hablar de la ecuación de Navier-Stokes para el caso de los fluidos incomprensibles, que viene descrita a partir de esta ecuación, donde U es la velocidad del fluido, Q es la presión del fluido, y F es la fuerza externa que actúa sobre el fluido. Y además tenemos una constante de viscosidad que depende del fluido, ¿no es cierto? Este problema es uno de los más trabajados en la mecánica de fluidos, y una de las principales preguntas sobre esta ecuación es el buen planteamiento global de las soluciones conocidas como las soluciones del ERE, ¿okay? Que fueron propuestas en los años 30. Sin embargo, a partir de esta ecuación de Navier-Stokes podemos describir algunos nuevos fenómenos físicos, ¿sí? A partir de esta ecuación, como por ejemplo modelos que tratan de describir los fluidos turbulentos, ¿sí? Uno de los primeros trabajos fue propuesto por Bardina, utilizando operadores de filtrado en la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, lo que hizo Bardeen y sus colaboradores es introducir el operador de Helmholtz, que viene a partir de la solución del problema elíptico propuesto aquí en esta ecuación, donde la solución está descrita a partir de el núcleo de Bessel, que en variable de Fourier está descrito por esa expresión. Entonces, utilizando este operador de filtrado, introducido a la ecuación de Navier-Stokes, nos permite tener una mayor regularización de la solución en los espacios de Bezow, ¿sí? Entonces, si nosotros introducimos el operador de filtrado descrito anteriormente a la ecuación de Navier-Stokes, tenemos un sistema que no es cerrado. ¿A qué me refiero que no es cerrado? Es un sistema en el cual no se puede describir todo el sistema únicamente con las incógnitas, tanto de U como de Q. En este caso, puesto que el término en color azul está descrito de la siguiente forma, donde existe una parte que sí se puede describir únicamente en términos de U, mientras que existe otro término que no podemos describirlo solamente en términos de U. Es así que el trabajo en el marco teórico de los espacios de Sobolev para tener un sistema cerrado en este contexto fue introducida por Lewandowski y Leighton, el cual supuso o asumió que el término RUU es un término despreciable, ¿cierto? Bajo esa hipótesis, nosotros nos encontramos en un sistema cerrado en el cual nosotros podemos plantear un problema de Cauchy, ¿sí? Que a su vez describe algunos fenómenos de la atmósfera, ¿no es cierto? El problema de Bardina, bien planteado sobre los espacios de Bezow, está descrito a partir de este sistema, ¿sí? ¿No es cierto?
Aquí nuevamente U es la velocidad del fluido, ¿sí? El término de viscosidad, la constante de viscosidad, la presión y la fuerza externa, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya tenemos un sistema cerrado y tenemos el problema de Cauchy, lo primero que tratamos de tener antes de saber cómo se comportan las soluciones en un tiempo largo es si en realidad está bien planteado en el marco de los espacios de Besolf, tanto local como global. Entonces, bajo ese punto de vista, los primeros resultados descritos fueron, para el caso periódico, Ilian y sus colaboradores mostraron que el problema está globalmente bien planteado en el espacio de energía H1, ¿ok? Y además demostraron que la solución está en esta intersección de estos dos espacios funcionales, mientras que en el caso no periódico, Bardina, utilizando métodos de formulación variacional, logró demostrar que en efecto el problema está bien planteado en el espacio de energía H1 y llegó a los resultados similares de Ilian para el caso periódico. ¿Ok? Además de esto, Lewandowski mostró que la regularidad de estas soluciones, tanto para el caso periódico como para el caso no periódico. Es decir, que si yo considero un tiempo estrictamente positivo, entonces la solución de mi problema pertenece a todos los espacios HM con un M elemento de los naturales. Para todo M elemento de los naturales. ¿Ok? Una vez teniendo esto, podemos plantearnos la descripción del comportamiento de las soluciones para un tiempo largo. En esto igual hay dos principales diferencias entre estos dos casos. Entonces, primero nuevamente asumieron que la fuerza era independiente del tiempo, es decir, que es una función estacionaria para el tiempo, y además que la fuerza pertenece al espacio de energía Hs. ¿Okay? Dicho de esa forma, la ecuación de Bardeen está descrita de esta manera, que para el caso periódico se pudo, gracias a la desigualdad de Poincaré sobre Toro, pudieron tener una muy buena estimación que le permite controlar a la solución cuando el tiempo es suficientemente largo en el espacio de energía con respecto a los datos, a partir de una estimación exponencial con un exponente negativo, ¿no es cierto? Descrita de esta interpretación. Esto le permite saber siempre, cuando el tiempo está suficientemente largo, que la solución siempre está controlada por los datos. Ahora, este resultado está intrínsecamente ligado a la desigualdad de Poincaré, ¿sí? En el caso no periódico, cuando trabajamos sobre todo el espacio, tenemos resultados que no son tan buenos como en este caso, puesto que la estimación de energía que se puede encontrar únicamente es en sentido polinomial, ¿sí? Es decir, que cuando el tiempo es muy, muy alto o cuando tiende a infinito, se pierde todo control de la solución en el espacio de energía con respecto a los datos. ¿Ok? Entonces, bajo ese punto de vista, nuestro interés fue tratar de dar algunas estimaciones mucho más finas que las hechas hasta el momento para la ecuación de Bardina, pero sobre todo el espacio, pero adicionando un término de amortiguamiento que nos va a permitir tener algunos buenos controles y decir muchas propiedades de la solución, y que además también interpreta físicamente algunos fenómenos físicos. Entonces, en este caso, nuestro término adicional de amortiguamiento que nosotros introduciremos y que es la ecuación que nosotros vamos a trabajar es adicionándole a la ecuación de Bardina el término de amortiguamiento menos beta U con beta estrictamente mayor que 0, lo cual nos va a permitir de alguna forma tener algunas estimaciones que antes para el caso periódico se tenía por la desigualdad de Poincaré. Además, como he mencionado, a pesar de que este término adicional que se le introduce a la ecuación
es de cierta parte técnica. También esta nueva ecuación con este término también describe un fenómeno físico importante sobre los océanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces los autores adicionan términos que permiten técnicamente hacer muchas cosas, pero que se olvidan del tema físico, es decir, que esta ecuación no describe ningún fenómeno físico. Pero en nuestro caso, el término adicional tanto nos permite hacer algunas estimaciones mucho más mejoradas, digamos, en algún cierto sentido, y además esta ecuación en sí también describe fenómenos físicos. Es así que nuestro problema, el problema que nosotros abordamos en nuestro trabajo es la ecuación de Bardina adicionándole el término de amortiguamiento menos beta U. ¿Ok? Entonces, nuevamente, antes de hablar de un comportamiento largo, tenemos que tener la referencia de un marco global bien planteado en los espacios de Sobolev. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a partir del local web postnet y el global web postnet, y asimismo después hablaremos del comportamiento en tiempo largo de las soluciones sociales. Cabe recalcar que cuando beta es igual a 0 estamos en el caso de Bardina, el clásico de Bardina, pero en ese caso nuestras estimaciones no nos permiten concluir ningún resultado en la ecuación original, puesto que nosotros, en todas las estimaciones que nosotros hemos hecho, siempre consideramos beta estrictamente positivo. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos por el primer teorema que nosotros realizamos. Es dado un elemento en el espacio de energía H1 a divergencia nulo y una fuerza externa independiente del tiempo, entonces yo sé que existe una única solución, ¿sí?, en el espacio de energía que además verifica la propiedad que pertenece a esta intersección de estos dos espacios funcionales. ¿Ok? Con el término adicional nos permite tener un control de energía mucho más óptimo que el que se tenía para el caso de la ecuación de Bardina sobre todo el espacio. Note que el término está descrito a partir de una constante que depende del dato inicial multiplicada por una exponencial negativa. Y por otro lado también tenemos otro término de la estimación de energía que viene asociado a una constante que depende de la fuerza externa y además depende de que beta sea estrictamente positivo. Si beta tiende a 0, todo nuestro control a partir de esta estimación de energía se pierde. ¿Sí? Por eso es que no podemos decir ninguna respuesta con respecto a la solución clásica de Barrow. ¿Ok? Ahora sí. Una vez ya teniendo el problema bien planteado globalmente sobre espacios de Bezoff, nuestro interés es saber cómo se comportan para un tiempo suficientemente largo. Bajo ese punto de vista, nosotros necesitamos introducir algunos conceptos de sistemas dinámicos. ¿Sí? Antes de eso, decirles que nosotros también podemos, sin ningún problema, utilizando un método parecido al propuesto por el profesor Lewandowski, podemos demostrar la regularidad de la solución, pero en el caso de nuestro trabajo con respecto al comportamiento en tiempo largo de la solución, únicamente necesitamos las propiedades en el espacio de energía, que es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Otra cosa interesante es que comparando con respecto a las ecuaciones de Navier-Stokes en nuestra ecuación, existen dos diferencias muy grandes. La primera es la unicidad global que se tiene en el espacio de energía, y la otra es que las estimaciones de energía que nosotros tenemos son súper óptimas y muy buenas para llegar a conclusiones mucho más óptimas que para el caso de Navier-Stokes. ¿Ok? Ahora sí podemos introducir algunos conceptos de sistemas dinámicos. Entonces empezaremos por decir que es un semigrupo en el espacio de energía que estamos trabajando. Entonces tenemos una familia de operadores lineales tales que verifican las siguientes
Dos propiedades. Primero que S evaluado en 0 es la identidad, después que S aplicado a T1 más T2 es la composición tanto de los dos operadores asociados a T1 y a T2. Y además decimos que el semigrupo es fuertemente continuo, si es continuo por la derecha puntualmente. ¿Ok? Entonces, el teorema 1 que nosotros describimos anteriormente nos permite fácilmente demostrar que nosotros tenemos un sistema, un semigrupo de operadores en el espacio de energía. ¿Cuál es este? Es fijado el F, la fuerza externa. Entonces, para cualquier dato en el espacio de energía, yo puedo saber que existe una única solución asociada globalmente en tiempo y además verifica todas las propiedades del teorema 1, lo cual nos permite demostrar que en efecto esto es un semigrupo de operadores en nuestro espacio de energía. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, en el caso de Navier-Stokes. ¿Ok? Ahora, un concepto muy importante para saber cómo se comportan las soluciones es el concepto de un atractor global. ¿Qué quiere decir un atractor global? Quiere decir un conjunto compacto en el espacio de energía que nos permite saber que a partir de un tiempo, todas las soluciones del sistema, no importa de dónde empieces, siempre van a estar dentro de este conjunto. ¿Sí? No todos los sistemas dinámicos tienen este atractor global. Y si existe, es único. ¿Ok? Entonces, la primera gran conclusión que nosotros queremos llegar es saber que en nuestro sistema dinámico, nuestro semigrupo asociado admite un atractor global. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un atractor global en términos claros? Es un conjunto compacto en el espacio de energía, es invariante con respecto al semigrupo, es decir, que dado para cualquier T, la imagen del operador aplicado al conjunto es el mismo conjunto, y adicionalmente que si yo considero cualquier conjunto en el espacio de energía acotado y considero cualquier vecindad de este conjunto, entonces existe un tiempo en el cual yo sé que a partir de ese tiempo, la imagen de este conjunto a partir de mi semigrupo siempre cae dentro de la vecindad. ¿Ok? Estas tres propiedades son muy importantes para describir algunas cosas de la solución en tiempo largo. ¿Ok? Entonces, este es nuestro primer objetivo, saber si existe un atractor global del problema. Lo que dije antes, que a partir de un tiempo la solución siempre va a caer en el atractor global, si es que existe, no siempre existe, ¿sí? Y bajo ese punto de vista nosotros tenemos el teorema 2 que dice lo siguiente, que dado una fuerza independiente del tiempo nuevamente en el espacio H1, entonces nuestro semigrupo, a partir de nuestra ecuación de Bardeen con un amortiguamiento, admite un conjunto atractor global que depende intrínsecamente ligado a la fuerza en la cual estás tomando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta demostración? Las ideas es nuevamente utilizar algunos conceptos de sistemas dinámicos, empezando por qué es un conjunto absorbente. Estamos definiendo un conjunto absorbente, decimos que un conjunto absorbente de un sistema, de un semigrupo, es un conjunto absorbente si solo así para cualquier elemento de él. Conjunto, existe un tiempo suficientemente grande, tal que a partir del cual la imagen del semigrupo aplicado al T del elemento siempre está dentro del conjunto beta manuscrito. ¿Ok? Este es un primer concepto que de alguna forma es un poquito más vago que el concepto de un atractor global. Sí, pero resulta que tienen algunas propiedades, tienen que ver. ¿Ok? Entonces necesitamos definir qué es un semigrupo asintóticamente compacto. Entonces decimos que un semigrupo es asintóticamente compacto si considero una sucesión, ¿sí?, de datos iniciales acotada y considero una sucesión de tiempos tales que el tiempo tiende más infinito. Entonces la solución asociada al tiempo tn a partir del dato inicial u sub n es una sucesión precompacta en el espacio de energía.
¿Ok? Con estas nuevas definiciones podemos introducir una proposición que me da una equivalencia entre la existencia del conjunto atractor global y algunas propiedades que nosotros necesitamos verificar. Entonces, decimos lo siguiente. Supongamos que tenemos un semigrupo en el cual sabemos lo siguiente. Primero, que tiene un conjunto absorbente. Segundo, que es asintóticamente compacto y que fijando el T, el semigrupo es continuo, ¿ok? En todo el conjunto absorbente. Entonces, con estas tres propiedades, yo puedo demostrar que eso implica que el semigrupo tiene un conjunto atractor global. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de demostrar estas tres propiedades que se verifican para nuestro semigrupo, ¿sí? Que viene a partir de la ecuación de Navier-Stokes con un amortiguamiento. Ok, entonces, lo primero que queremos hacer es demostrar que existe un conjunto absorbente. El conjunto absorbente viene a partir de la estimación de energía, no hay ninguna dificultad en obtenerlo y demostrar que en efecto verifica las propiedades del conjunto absorbente. El punto 3 también es fácil por la definición de nuestro semigrupo. Y el problema es demostrar el punto 2, es decir, que nuestro semigrupo es un semigrupo asintóticamente compacto. Entonces, para mostrar eso, consideramos una familia, una sucesión de datos iniciales, consideramos una sucesión de tiempos, tales que converjan a más infinito, y vamos a demostrar que el conjunto S de Tn aplicado a U sub n, U sub 0n, es precompacto en el espacio de energía que estamos trabajando. ¿Okay? Entonces, para ello, primero consideramos la ecuación a partir de dato inicial U sub 0n en el tiempo menos T sub n. ¿Ok? Con esto, nuestro primer teorema de existencia global, sabemos que existe una única U sub n y una única P sub n que verifican las propiedades del teorema 1. ¿Ok? Y además es única, ¿no es cierto? Además, notemos que si nosotros planteamos S de Tn, únicamente vamos a tener U sub n evaluado en el punto 0, por cómo se cogió el tiempo inicial. ¿Ok? Es así que nosotros queremos demostrar que existe una subsucesión que converge en sentido fuerte en el espacio de energía. Ahora, para demostrar eso, necesitamos introducir qué es una solución eterna. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a definir qué es una solución eterna. Entonces, dado una fuerza, ¿sí?, independiente del tiempo, decimos que dos funciones son soluciones eternas del problema. Sí, las soluciones están en el espacio funcional adecuado. Sí, note que aquí el tiempo va desde menos infinito a más infinito. Y además verifican la ecuación en sentido débil, ¿sí?, el problema. Ok, entonces eso nosotros consideramos una solución eterna de nuestro problema, en este caso de nuestro problema de Bardina con amortiguamiento. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente utilizamos criterios de compacidad en este caso. Entonces, en primer lugar, recordemos cómo teníamos la solución del problema de Cauchy a partir del tiempo menos Tn, ¿no es cierto? Entonces, el teorema 1 nos permite tener la estimación de energía, la cual nos permite concluir que todos los términos son acotados, ¿sí?, lo cual nos permite, gracias al teorema de Van Agalaulu, decir que existe una subsucesión que converge en sentido débil estrella a la solución, que es esta parte de aquí. Entonces sabemos que U sub n y P sub n son sucesiones acotadas. Entonces, por el teorema de Van Agalaulu, sabemos que existe una subsucesión que converge en sentido débil a un límite, ¿cierto? Débil estrella. Ok, ya. Nuestra misión es demostrar que este de aquí es una solución eterna del problema, ¿sí? Este límite que yo sé que existe. Ojo que las soluciones eternas no necesariamente son únicas, ¿sí? Entonces, para ello, nuevamente,
sabemos que existe y nosotros lo primero que queremos, ya sabemos que existen en estos espacios, lo último que falta mostrar es que verifican la solución en sentido débil. ¿Ok? Ahora, proponiendo la ecuación a partir de U sub n, tenemos esta expresión donde si nosotros tomamos el límite débil estrella, cuando n tiende al infinito, todos los términos de color azul, no existe ningún problema para la convergencia. ¿Sí? Es decir, que se puede tranquilamente tomar B y Q. El problema nuevamente está en el término de color rojo. El término de color rojo es un poquito difícil de mostrar esa convergencia. Entonces, para ello necesitamos utilizar algunos criterios de Rich, de Lyons-Rich, del lema de Lyons-Rich, que es lo siguiente, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Rich-Lyons? Dice que dado una sucesión de funciones medibles y además dado para cualquier función test, se tienen estas dos propiedades, entonces la sucesión converge vía una subsucesión al espacio L2 log, ¿sí? Desde menos infinito a más infinito. L2 log nos va a permitir demostrar que en efecto tenemos la convergencia del término en color rojo. Ok, entonces para demostrar que en efecto estamos en las hipótesis del lema de Rich-Lyons, vamos nuevamente a utilizar todo lo que tenemos a partir de la ecuación, ¿sí? Entonces, sin ninguna dificultad podemos encontrar esta estimación que nos permite tener la primera hipótesis del lema de Rich-Lyons. Mientras que para tener la segunda hipótesis, utilizamos la descripción de la ecuación multiplicado por la función test, y nuevamente los términos de color azul no hay ningún problema, y nuevamente tenemos un problema en el color en el término de color rojo. Para abordar ese problema hacemos estimaciones de energía utilizando las propiedades del operador del ERE y algunas cosas para demostrar que en efecto también se tiene esa convergencia. ¿Ok? Es así que estamos en el teorema de Rich-Lyons, entonces nosotros sabemos que existe una subsucesión que converge en sentido débil estrella, pero en este caso ya converge a B en el sentido fuerte en el espacio topológico L2 log, lo cual me va a permitir demostrar que en efecto B es una solución eterna del problema. ¿Okay? Entonces esa es la primera. Entonces ya sabemos que nuestro problema de Bardina con un amortiguamiento tiene una solución eterna. Esta solución eterna nos va a permitir demostrar que en efecto el sistema, el semigrupo es asintóticamente compacto. ¿Cómo? De la siguiente forma. Entonces nosotros sabemos que el dato inicial converge fuertemente en H1 alfa. ¿Sí? Ahora, un resultado es que como tenemos la convergencia débil y convergencia normal, implica la convergencia fuerte. ¿Sí? Entonces, esta demostración es factible, pero no es tan evidente. Es larga, no es difícil, pero es un poco larga y un poco aburrida. Pero a la final de todos los cálculos se tiene lo que queríamos tener. Es decir, que nuestro semigrupo es un semigrupo asintóticamente compacto, lo cual nos permite demostrar que nuestro semigrupo tiene un conjunto atractor global. ¿Ok? Eso es lo que queríamos dar. Entonces, en primer lugar, ya tenemos una descripción del conjunto, sabemos. Ahora queremos darles algunas propiedades de este conjunto. Ya sabemos que existe, pero necesitamos decir qué cosas están adentro, cómo es su geometría, por ejemplo. ¿Sí? Y para ello necesitamos definir qué es una dimensión fractal. Bueno, la dimensión fractal es una medida que me permite aproximar de alguna forma la geometría de un conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vemos en el gráfico es Inglaterra, es con la dimensión fractal, mientras tengas mejores estimaciones de la estimación fractal, tu error con respecto a tu diseño del conjunto es mucho más preciso, ¿sí? Aquí tenemos en el primer gráfico tenemos una estimación,
digamos, básica, la segunda es un poco más fina, y la tercera es una estimación de la dimensión fractal de este conjunto muchísimo más fina, que nos permite casi saber cómo es el conjunto. Entonces, esa es nuestra primera misión, saber cómo dar una referencia del conjunto a partir de la dimensión fractal del conjunto. Vamos a ver cómo hicimos eso. Entonces, tenemos la definición a partir de la definición de Hausdorff, de la dimensión fractal del conjunto. Existen algunas diferentes formas de definir la dimensión fractal de un conjunto, pero la que nosotros usamos es la de Hausdorff. Y entonces nosotros, a partir del hecho de que ya sabemos que existe el conjunto atractor global, podemos dar una estimación de la dimensión fractal de este conjunto, la dimensión fractal, lo cual va a permitir, creo que en futuras colaboraciones, mejorar esta estimación. Esta estimación no es óptima, porque en principio, nuestro análisis no venía enfocado a dar una fina estimación de la dimensión fractal del conjunto absorbente, del conjunto atractor global, pero nosotros, inspirados por algunos trabajos, vimos que en efecto se pueden demostrar este tipo de cosas, sabiendo ya algunas propiedades del conjunto atractor global. ¿Ok? Listo. Como dije, la demostración viene igual a partir de exponenciales de Lyapunov, igual equivalencia. Si demuestras esto, entonces la dimensión fractal, así, ese tipo de equivalencias entre proposiciones de sistemas dinámicos. También en la estimación puede verse que la dimensión fractal está controlada a partir de las normas de F, ¿no es cierto? Es decir, que depende intrínsecamente de cómo tomes tú la fuerza externa del conjunto. Ok, como dijimos, no es esta estimación que nosotros proponemos, no es una estimación fina, o sea, no es la más deseable, pienso yo, porque se puede mejorar. Pero como dije, no era el objetivo del artículo eso. Ok, entonces, ahora sí. Entonces ya dimos alguna descripción con respecto a cómo es el conjunto. Ahora queremos saber qué está dentro. ¿Qué está dentro? Entonces, en primer lugar, notemos que las soluciones eternas no son más que es demostrable que el conjunto absorbente son las soluciones eternas evaluadas en el punto cero. ¿Sí? Eso es un resultado de sistemas dinámicos. Es así que tenemos esta referencia con respecto al conjunto absorbente, con el conjunto atractor global, y además, en este punto también podemos empezar a hablar de las soluciones estacionarias. Entonces, si el problema admite soluciones estacionarias, estas soluciones estacionarias están dentro de las soluciones eternas, por tanto, están dentro del conjunto absorbente. Y entonces, la cuestión es saber o no si existen o no soluciones eternas. ¿Ok? Y esa es nuestra siguiente misión, demostrar que en efecto tenemos soluciones externas de nuestro problema. ¿Qué dice? Consideramos una solución H, decimos que una solución externa si verifica el problema sin el tiempo. ¿Sí? Nada más. Bueno, entonces el teorema que nosotros vamos a demostrar es que en efecto las soluciones estacionarias existen para nuestro problema, que es el teorema 4. Dice que dado una fuerza externa, ¿sí? Y existen soluciones que verifican el problema anterior mencionado, ¿cierto? Entonces, además verifican estas estimaciones de energía. Ahora, ¿cómo se hace esta demostración? Noten primero que el teorema 4 no te dice la unicidad. No sabemos si son únicas o no. Después hablaremos de la unicidad, pero en principio no sabemos que las soluciones estacionarias sean únicas, ¿ok? Lo que sí es que siempre van a estar dependiendo del control de la fuerza, ¿ok? Es decir que en algún sentido eso va a jugar un rol importante en lo siguiente.
¿Cómo hicimos la demostración? Nuevamente readecuamos la ecuación a un problema de punto fijo de esta forma. Utilizamos el teorema de punto fijo de Shalom a partir de compacidad, que nos permite demostrar que existen, pero que no necesariamente son únicos, ¿no es cierto? Ok, entonces ya sabemos algún elemento dentro del conjunto atractor global, que son las soluciones estacionarias que existen por el teorema 4. Ok. Nuevamente, el teorema de Schaffer nos permite tomar cualquier función en el espacio 8. Es decir, que no me importa la medida que yo tenga de la fuerza externa. Que muchas veces es un limitante para los resultados. Ok, entonces la última parte es utilizar todo esto para describir algunas importantes propiedades con respecto a la estabilidad asintótica, la estabilidad local de las soluciones de términos. Entonces, el teorema 4 me permite decir lo siguiente. Si considero dos fuerzas externas en el espacio H1, dos datos iniciales en el espacio de energía, entonces yo sé que existen dos únicas soluciones asociadas a estos dos datos. Y además, defino eta de esta forma. Note que eta depende de beta y de la fuerza únicamente de cualquiera de las dos, tanto de la una como de la otra, ¿no es cierto? Entonces, con esto, yo puedo tener que la distancia de las dos soluciones asociadas a estos datos es menor o igual a la distancia de los datos iniciales con un exponente. Ojo que este exponente va a depender de eta y más la suma de la distancia de las fuerzas externas. ¿Okay? ¿Qué nos quiere decir el teorema 4? Algunas cosas importantes con respecto a la estabilidad asintótica y qué elementos están en el conjunto atractor global. Por ejemplo, si suponemos que las fuerzas son iguales, es decir, que parto de la misma fuerza, pero con dos datos iniciales, yo puedo demostrar tranquilamente que la diferencia de estas dos soluciones asociadas están controladas a partir únicamente de los datos iniciales con un exponente que depende nuevamente de eta. Ahora, si eta es estrictamente menor que 0, ¿qué es lo que puedo decir? Yo puedo decir que, primero, en este caso, las soluciones estacionarias que en principio no sabía que eran únicas, en este caso, para este caso, cuando eta es negativo, yo puedo demostrar que sí, que son únicas. Y además, yo puedo demostrar que el único elemento, ¿sí?, del conjunto atractor es las soluciones estacionarias. ¿Qué quiere decir eso? En un caso particular es que las soluciones estacionarias son asintóticamente estables, ¿sí? Es decir, que no me importa de dónde parto, ¿sí? No me importa el dato que yo tome, si es chiquito o grande, si está cerca o no cerca de la solución estacionaria. Yo sé que cuando el tiempo tiende a infinito, la distancia entre la solución y las soluciones estacionarias tiende a ser, que es una cosa muy, muy fuerte. Pero ese es en el caso cuando eta es estrictamente negativo, que depende, nuevamente, que depende de la medida de la fuerza, ¿sí? En el caso cuando eta es igual a 0, entonces en ese caso nosotros sabemos que la solución estacionaria es estable orbitalmente, es decir, es localmente, ¿sí? Está controlada. Entonces, lo que dice es que para cualquier dato inicial que está cerca de la solución estacionaria, ¿sí?, existe un control, existe un épsilon, tal que para el supremo de esta cantidad, de la distancia de la solución con la solución estacionaria, es épsilon, ¿sí?, que es muy importante. Y en el caso cuando eta es mayor que 0, no tenemos ningún resultado relevante, digamos, para comentar. Bueno, agradezco por la invitación y por la atención que me han dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu charla. Súper interesante. Y es tiempo de preguntas, comentarios. Fernando, yo comienzo con una que es más bien así tipo modelo, no sé qué tan ingenua, digamos, pero entiendo que el modelo de Navier-Stokes-Bardina se utiliza para simulación de flujos turbulentos, ¿no es cierto? Sí. De los CIDIs a largo plazo. Entonces, un poco la pregunta es,
Estos sistemas obviamente no creo que alcancen un estado estacionario en algún momento, o sí, es un poco la primera pregunta, si es que podría ser posible. Y luego, ¿qué relación habría esto con estas soluciones eternas? Porque no me queda muy claro el tema. Es decir, ¿estas soluciones eternas es como que siempre va a haber esta turbulencia permanentemente en el flujo o es más bien lo contrario, como que tendría que estabilizarse el flujo? A ver, es que ahí es un poco más delicado porque cuando hablamos de sistemas turbulentos tiene que ver con propiedades raras de la fuerza externa. Es Ujú, decir, que la fuerza externa no está controlada, es decir, que verifican ciertas cosas. En nuestro caso, nuestra fuerza, digamos que no es tan irregular como en el caso de los modelos turbulentos que describe la ecuación. Es decir, que para ciertas fuerzas externas, describe modelos turbulentos. Pero ese no es nuestro análisis, porque ya, nosotros la fuerza no le tomamos de ese tipo de cosas. En un principio había un interés de describir algunas propiedades con respecto a ese tipo de fuerzas, pero cuando analizamos era un poco se hacía muy complicado, porque ten en cuenta que nuestra fuerza no depende del tiempo, no depende del tiempo, es una constante, es decir, que es como que al fluido le mueves de una forma siempre constante, ok, lo cual perfecto. o sea, lo cual es falso en modelos turbulentos. Ya, claro, ya te Entonces, entiendo. ahí sí yo no soy muy conocedor en ese sentido. Ahora, de las soluciones eternas es que son trayectorias, o sea, que siempre existen. Para cualquier tiempo eso está existe. Normalmente, cuando nosotros trabajamos, partimos del cero, pero también puedes trabajar a partir de menos infinito, ¿cierto? Pero la Ya, pregunta es si el problema está bien planteado. A veces sí ujú, puedes mostrar que en efecto está bien planteado a partir de tiempos negativos, es decir, que de alguna forma tu sistema tiene memoria, ¿sí? ya, Y hay veces que no. En este ok, caso sí se pudo hacer eso. perfecto. Ahí me queda un poco más claro. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿De alguien más? Bueno, si no es el caso, Fernando, muchísimas gracias por tu participación. Una charla súper chévere. Si estás haciendo un buen trabajo, así que gracias por compartirlo con nosotros. No Gracias. sé si se claro, eso es un trabajo nuevo, también me habías comentado, ¿no? Entonces, que está pronto a ser enviado. No, ya está publicado este. Ah, Este. ok, perfecto. De todas El que te dije aún no está, o sea, ya está acabado, pero aún no está escrito. Ese Ok, aún. ok. Entonces, cuando esté escrito, te escribo para que otro Perfecto. emitas. Para otra charla chévere. Listo, Fernando. Muchísima suerte entonces Gracias, con ese Sergio. trabajo también. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por haber sido parte de esta sesión y nos veremos en las próximas ediciones. Muchas gracias. Una buena tarde. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias compañeros, buen día. Gracias.